vámonos a ir a Madrid. Ahí está el doctor Carlos... No, ¿está usted en Madrid? No, ahí veo la Sagrada Familia. No. Pero es usted catedrático de farmacología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, eso sí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Me oís bien? Se le oye muy bien. Doctor Carlos Goicoechea, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Miren, vamos a hablar del uso de los cannabinoides para el alivio del dolor. Sin duda alguna se está hablando muchísimo en los últimos meses, como nunca se había hablado, del cannabis. Y yo creo que mucha gente ya ha empezado a hacer mentalmente el cambio de lo que era la marihuana, de lo que era el uso lúdico de la marihuana, a lo que es el cannabis y el cannabis medicinal. ¿De qué estamos hablando, doctor Goicoechea, cuando decimos cannabis medicinal? Vale. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es daros las gracias por la invitación y disculparme por no poder estar allí con vosotros. Me he puesto este fondo para sentirme un poco más cerca. Bueno, ahora mismo estoy en Bilbao en un congreso de dolor precisamente y me era físicamente imposible estar en dos sitios a la vez. Gracias por la invitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal? Es una pregunta muy interesante. La planta cannabis, cannabis sativa o cannabis indica, que son las dos principales o eran las dos principales variedades de cannabis que había, es una planta que, como muchísimas otras plantas, tiene un montón de compuestos, un montón de principios activos que pueden tener efectos farmacológicos en general, vamos a dejarlo así. Cuando hablamos de cannabis medicinal, estamos hablando del uso de la planta del cannabis para el tratamiento de patologías y para el tratamiento de enfermedades. No tiene nada que ver el uso del cannabis medicinal con el uso del cannabis recreativo, lo que clásicamente se conoce como la marihuana, los porros, etc. El cannabis medicinal no es fumar porros para que te duela menos, y eso me parece que es muy importante. Estamos hablando de un uso que tiene que ser un uso controlado, un uso regulado por un médico en la medida de lo posible. Ahora en España no es posible todavía, pero esperemos que en un futuro próximo se pueda hacer, y que siempre exista un control de cuál es la sustancia que se está utilizando, de dónde proviene esa planta, etcétera, que pueda haber una cierta trazabilidad. En el momento actual, el cannabis medicinal no está regulado en España y no es una opción a la disposición de los pacientes. Sí, utilizamos el CBD básicamente de ese cannabinoide, le quitamos el THC, que es digamos que es el psicoactivo, pero ¿todos los cannabinoides, don Carlos, son iguales o hay distintos? Claro, cuando hablamos de cannabinoides estamos hablando de un montón de sustancias que están en la planta del cannabis. No significa que todas esas sustancias que están en la planta actúen de la misma manera. Para que te hagas una idea o para que la audiencia se haga una idea, tenemos, no sé, más de 66, de hecho 66 fitocannabinoides diferentes, más de 140 terpenos o más de 20 flavonoides, sustancias todas que están en la planta, que pueden contribuir al efecto de la planta y que se conocen de forma general con el nombre de cannabinoides, aunque no es exactamente lo mismo. Además, existen cannabinoides sintéticos, sustancias que se han creado en un laboratorio y que tienen el mismo mecanismo que estos cannabinoides y que actúan de forma similar a cómo actúa la planta. Por lo tanto, hablar de cannabinoides en general es demasiado ambicioso. Podemos decir que los dos más importantes, que son efectivamente los que tú has mencionado, son el THC y el CBD, que es el que está ahora como más de moda. THC, el tetrahidrocannabinol, es el responsable de la mayoría de los efectos subjetivos que produce la planta cuando se consume. El CBD, por ejemplo, bueno, pues tiene unos efectos diferentes, no actúa de forma tan intensa sobre el receptor sobre el que actúa el THC, tiene unos efectos antiinflamatorios, es un compuesto un poco diferente. En el caso del dolor, que es lo que nos ocupa, doctor Goicoechea, ¿cómo puede ayudarnos el cannabis, los cannabinoides y sobre todo cómo podemos, para los que todavía no lo hayan hecho, quitarnos el estigma de cuidado que a lo mejor nos estamos drogando? Es decir, que no es nada correcto decirlo así. Exactamente, para el dolor, ¿cómo nos va a ir bien un cannabinoide? Vale, bueno, vamos a ver. Ahora mismo, en nuestro país, existe un producto farmacéutico, ¿Sí? un medicamento que contiene THC que se puede utilizar, está indicado para el tratamiento del dolor neuropático. Esa es la única posibilidad, entre comillas, legal que hay para utilizar cannabinoides para el tratamiento del dolor. El uso del cannabis, de la planta, de los aceites, etcétera,
no está regulado. El THC no es una sustancia que se puede utilizar en este momento Exacto. para el tratamiento de ninguna patología, ¿vale? Todavía no hay una autorización para el uso del cannabis medicinal. De hecho, ayer se puso en marcha una comisión parlamentaria, una subcomisión parlamentaria, para debatir en el Parlamento la posibilidad de permitir en España el uso del cannabis medicinal. El uso que se hace ahora mismo de los cannabinoides es un uso, vamos a decir, alegal. Una persona puede utilizar estos productos, muchos de ellos, el CBD, por ejemplo, es un producto considerado cosmético, Sí. no está regulado como si fuera un medicamento y se pueden utilizar, pero no tenemos ninguna aprobación de la agencia del medicamento, digamos que sería la que regularía el uso como medicamento. Eso no significa que algunas de estas sustancias, como algunos componentes de muchas otras plantas, no puedan tener un cierto efecto beneficioso. Pero desde luego en este momento, y eso es muy importante, nadie está hablando de utilizar THC No. desde un punto de vista medicinal. Estamos hablando de que yo puedo ir a la farmacia y pedir y me van a dar un producto que contiene CBD, de cannabinoide, y que va a ser seguramente de crema, que es la aplicación tópica, que es la que está ahora mismo autorizada. Creo que todavía hay un largo recorrido por andar en este terreno, ¿no, doctor? Hemos tenido muchas dificultades para poder hacer estudios, digamos, sólidos y consistentes con el uso de los cannabinoides. ¿Por qué? Porque hasta hace 4 días, como quien dice, hasta hace poco más de un año, Sí. la ONU tenía el cannabis incluido dentro de las sustancias peligrosas y era una sustancia con la que no se podía ni siquiera hacer experimentación en los laboratorios de investigación básica, que es a lo que yo me dedico. En la actualidad, el cannabis ha salido de esas listas de estupefacientes y ya podemos empezar a hacer estudios con ellos. Entendemos que eso nos va a permitir avanzar mucho más deprisa para conocer más en detalle, como bien dices, todas sus características, sus ventajas y sus inconvenientes. En la clase médica, imagino que ahí en Bilbao, hablando del dolor, se hablará del cannabis, se hablará del cannabis medicinal. ¿Cuál sería, si ahora yo dijera, cuántas manos se levantan de los profesionales de la salud, de especialistas en dolor, de la farmacia, de la atención primaria, de la reumatología, aquí estamos en un congreso de artrosis, que son favorables al uso de estos productos? ¿Qué porcentaje sería de manos alzadas? Hay un gran desconocimiento sobre el uso de estas sustancias. Normalmente, evidentemente, los profesionales de la salud no lo pueden recomendar, no lo pueden indicar porque es una sustancia que no está regulada. Por lo tanto, hay bastante desconocimiento sobre su uso. Es cierto que en el Congreso de Bilbao hemos tenido una mesa para hablar de cannabinoides y se está hablando de la experiencia en otros países donde sí que existe una larga tradición, como puede ser Israel o Canadá o algunos estados de Estados Unidos. En general, una encuesta que hizo el grupo de trabajo de cannabis medicinal de la Sociedad Española del Dolor, el nivel de desconocimiento de los profesionales de la salud ahora es muy elevado. Entonces, aunque todo el mundo ha oído hablar, un poquito como nos pasa a todos en la población general, hemos oído hablar del cannabinoide y de sus posibles utilidades terapéuticas, digamos que todavía hay mucho camino por recorrer a la hora de tener una opinión y un conocimiento y una educación sobre su uso. Yo estoy seguro que en poco tiempo, igual que hablábamos ahora de la vivienda, que al final se van a cambiar los paradigmas, estoy seguro que al final el cannabis medicinal va a tener su espacio, va a tener su lugar, porque si hay dinero, se mueve la investigación. Si hay dinero, se mueven pues, los organismos. Y detrás del cannabis, doctor Goicoechea, no es que haya dinero, hay muchísimo dinero. Bueno, pero eso es digamos, un aspecto, si me permites, colateral. Nosotros cuando... No, pero estoy hablando de dinero absolutamente legal, de cotizaciones en bolsas, sí, por supuesto. Cotizaciones en bolsas, absolutamente legal. Por supuesto, y el negocio que hay alrededor ahora mismo del cannabis medicinal exacto. es salvaje, pero lo importante es saber si las sustancias funcionan y se pueden emplear. Y para eso lo que hace falta es efectivamente más investigación, más dinero y más recursos. Es muy importante y no me gustaría que no quedara esto claro. Aquí nadie está hablando de fumar porros, aquí nadie está hablando de el uso del cannabis recreativo para cuando me duele la espalda, etcétera, etcétera. La forma de utilizar el cannabis medicinal o los cannabinoides para el tratamiento del dolor es completamente diferente. Se utilizan vaporizadores, aceites. Sí. Muchos de los pacientes que utilizan cannabis medicinal de forma alegal no son consumidores habituales de cannabis, no lo utilizan desde el punto de vista recreativo, sino solamente para el alivio de algunas de sus dolencias.
Ya digo, la dosificación tópica, supongo que también en un momento determinado llegará la dosificación en pastillas, en píldoras, para poder... resumiendo, don Carlos, para nuestros pacientes y amigos de artrosis, ¿pueden encontrar o pueden pensar que tienen en el cannabis medicinal un buen aliado a corto o medio plazo para aliviar su dolor? Pues la verdad es que la evidencia científica que hay ahora mismo sobre el uso de los cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico, lo que nos dice, por el momento, es que no es un agente de primera línea, no es la sustancia o el agente más potente del que disponemos para el tratamiento del dolor, que hay mucha variabilidad, quiero decir que hay pacientes a los que les va muy bien y a otros a los que no les va tan bien y que no se puede generalizar. Por ejemplo, sabemos que en dolores oncológicos va muy bien porque además contribuye también a disminuir las náuseas y los vómitos en la quimioterapia. El dolor osteoarticular, hay mucha variabilidad. En la lumbalgia parece que funciona poco. En los temas de articulaciones parece que va un poquito mejor. Todavía nos faltan, claro, ¿cuál es el problema? El problema que tenemos sobre todo aquí es que no tenemos estudios serios, sólidos, con grupos grandes de pacientes de acuerdo al método científico, es decir, un grupo que recibe placebo, un grupo que recibe el tratamiento y la comparación. Dado que no existe esa legalización, digamos, o legislación que permite llevar a cabo este tipo de estudios, todavía estamos basándonos sobre todo en opiniones personales, sí, en grupos pequeños de pacientes y nos falta construir una evidencia científica un poquito más sólida. Estamos en el 5º Congreso. Don Carlos, lo hacemos cada año. Antes del 10, esto ha cambiado como un calcetín. Seguro. Seguro. Seguro, no me cabe ninguna duda. Para que vean la pluralidad de España, un catedrático de Madrid, en Bilbao, con la Sagrada Familia de fondo. Doctor Goicoechea, don Carlos, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Este aplauso es para usted.